Entre la manifestación y el ninguna se mueve, colapso financiero del coronavirus, a la guerra del petróleo y además la intentona de secuestro de la participación ciudadana. Acompáñenos, pues ya iniciamos en controversia. Las mujeres han hecho historia estos días, 8 y 9 de marzo del año en curso. Primero con manifestaciones en 60 ciudades de 32 estados de la República, numerosas, y luego con un paro donde ninguna se mueve, ni se movió. En Jalisco se calcula que marcharon 35,000 mujeres, desde Plaza Universidad hacia la glorieta de las y los desaparecidos, en Niños Héroes y Chapultepec. Aún con esta participación histórica, no faltaron los intentos de boicot gubernamental y de machismo. Las consignas fueron plasmadas a todo lo largo, sobre estatuas, la explanada de la Universidad de Guadalajara, el edificio de rectoría, el inmueble que alberga el Museo Musa, mismas que la máxima de estudios conservará para que sean analizadas e investigadas y dar respuesta al reclamo. El evento trascendió a universidades privadas, empresas, dependencias, y aún se sigue esperando un posicionamiento al respecto, tanto de autoridades municipales como estatales, e incluyendo los 3 poderes del Estado, los principales aludidos dentro de los escenarios de violencia de género, falta de justicia e impunidad. Lo que queda muy claro es que después de estas 2 fechas ya nada será igual, y el régimen del patriarcado machista vive sus últimos días, tal y como lo consignan ellas. No se va a caer, lo vamos a tumbar. Pues es como entramos en materia y saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. David Gómez Álvarez. Buenas noches. Julio Ríos. Buenas noches, José Ángel. Saludos al auditorio. Y hoy no hay con quién pelees, Julio. Más bien nadie que me agrada. Hoy sí estamos ante pura fina persona. Eso. Yo le aviso, ¿eh? Sí, es una fina persona. Le pasamos tu recado. Solo es broma, solo es broma. Por supuesto que es un chascarrillo. Saludos, Agustín del Castillo. Porque además que el televidente sepa que cuando nos salimos de aquí se van platicando juntos, Claro. Y a veces se van juntos, ¿no? O sea, Claro que es simulado. Exacto. Es para que haya nota, controversia. se nota, ¿no? Exacto. No, no Claro. es simulado, simplemente pues broma, es es broma, la es dinámica. Pero son amigos. Exacto. Pues Sonia, entremos en materia, por favor. Bueno, como siempre, ¿no? Si es un tema de mujeres, que hablen las mujeres. Pues primero hay que darle prioridad a las damas, ¿no? Que bastante Bueno. hemos hablado de los hombres durante siglos. Me parece que fue, a diferencia de otros años, una marcha mucho más generalizada. Creo que eso es lo que más podríamos destacar de esta ocasión. A mí la verdad es que sí me sorprendió ver a una sociedad tapatía mucho más ampliada, más niñas, mucho más jóvenes. Creo que dominaron las chicas de secundaria y preparatoria, licenciatura. Creo que eran la mayor parte, digo, no hubo un conteo, pero era muy evidente cuando veías los diferentes grupos. Que además son quienes más padecen de este problema. Exactamente, del acoso. pero además lo que cuentan, lo que decían sus pancartas, te habla de que el problema es más complejo de lo que muchos pudimos habernos imaginado o de lo que muchos quieren ver. Creo que además fue una marcha en donde vimos a más personas de diferentes estratos sociales, que eso también fue muy, muy marcado. Y además me parece que fue una marcha que recoge más demandas de las que podríamos haber visto. Es decir, ya no estamos hablando solo de casos más delicados como feminicidio o como violencia sexual o como las desapariciones, sino incluso vimos el tema de los salarios, vimos el tema de alguna manera lo que sucede, la desigualdad laboral, es decir, muchos más aspectos abordados a lo largo de la marcha. Una marcha por momentos muy emotiva, por momentos súper dolorosa. El final y el recuento de historias ya en el monumento a las y los desaparecidos te habla de que en realidad las autoridades que dicen que están haciendo y que cambian y que le dan presupuesto es puro cuento, es pura mentira, porque al final todos los asuntos que se ventilaron, todas las historias que se contaron terminaron igual, con el autor liberado, con la desaparecida sin ningún avance en la carpeta de investigación,
con huérfanos de feminicidio en disputa legal, con huérfanos de feminicidio secuestrados por el homicida. Es decir, un montón de historias y en todas las que se contaron, en todas las que veías ahí, no había justicia. Entonces, la verdad es que puedes decir lo que sea, puedes crear las instituciones que quieras, puedes meterle el dinero que quieras. Si al final no garantizas la justicia, es que estás fallando, no estás haciendo bien las cosas en alguno de los momentos. Yo creo que sigue siendo el punto flaco en el tema de garantizar el acceso a la justicia, la Fiscalía. Allí es donde se está generando el gran hueco por una muy mala integración de las carpetas de investigación y, por supuesto, la corrupción en el Poder Judicial también, porque no decirlo, algunos casos que se ventilaron ahí, amparos sobre todo, algunos feminicidas liberados a través de amparos. Estamos hablando ya no nada más de la corrupción en el Poder Judicial local, sino incluso la forma en que ha estado actuando también los juzgados y los tribunales federales. Y bueno, con respecto al día siguiente, al día sin mujeres, al paro, también me parece que fue muy significativo, no tan generalizado como quizá se podría haber esperado, porque es obvio, hay mujeres, justamente de eso se trata, ¿no? Hay mujeres que no pueden parar porque no se los permiten. Vemos las redes sociales atestadas de quejas y de denuncias de que les descontaron el día, de que amenazas de despido. Por supuesto que muchas ni siquiera quisieron arriesgarse a que eso sucediera, pero sí creo que la ciudad fue diferente, parecía domingo o incluso un día festivo, la ciudad estaba sola. Claro. Y creo que cuando se saque el recuento del impacto económico va a ser lo que finalmente les va a doler, porque creo que al final lo que a todo el mundo le importa desafortunadamente es el dinero, y ahí se va a notar mucho más el impacto del paro. Bueno, pues muchas aristas que tendrían que ser analizadas. La realidad es que con respecto al Día del Paro, yo me atrevía a señalar ayer por la noche que más bien parecía uno de esos días de la Semana Santa, cuando en realidad hay mucho menos cantidad de personas. Claro. Sí, mucho menos gente que cualquier domingo en las calles, en el transporte público, en restaurantes, en centros comerciales. Ahí sí también tendríamos que decir, un día en el que quedó de manifiesto en muchos casos también cierto grado de hipocresía por parte de los patrones principalmente, porque hacia afuera decían algo y hacia adentro presionaban a las mujeres porque les decían: te lo voy a dar a cuenta de vacaciones, te lo voy a descontar, o sabes qué, antes déjame trabajo. Y esto en todos lados, incluidos muchos medios de comunicación, así sucedió. Sí, a mí me parece que el contraste es bien interesante en una estrategia doble que fue justamente salir a las calles en domingo y no salir a las calles en lunes. Si hacemos una estimación de la magnitud de los dos movimientos, el domingo salieron a marchar entre 35 y 50 mil mujeres en Guadalajara. Supongamos que fueron 50 mil, es el 1% de la población de la ciudad. Y fue una marcha muy notoria, quizá la más importante de mujeres, no la más, digamos, nutrida de personas. Pero fue, digamos, muy impactante ver la plaza de la Glorieta de las Desaparecidas, pues con ríos de gente por las distintas calles y avenidas que convergen en ese punto de la ciudad. Y al día siguiente se estima que más o menos 70% de los tapatíos, de los mexicanos, sabían del paro. Más o menos 40 y pico % de las mujeres participaron en el paro. Es decir, podríamos estimar que si la mitad de la población de la ciudad, 2,5 millones, de los cuales el 40% de alguna manera participó, estamos hablando de más o menos 1 millón y fracción. Uh-huh. Es decir, el vacío que generó el paro el lunes es precisamente ese fenómeno y esa sensación de día de asueto, de día vacacional, donde se sentía la ciudad prácticamente vacía. Ahora falta el recuento de realmente tratar de estimar cuántas sí
no salieron, no compraron, no trabajaron, no fueron, no utilizaron teléfonos, no utilizaron redes, porque la estrategia fue muy impactante. A mí me tocó, yo sí estuve trabajando, yo localicé, contacté raro en lunes, pero sí. Raro en lunes, Sí. contacté 5 o 6 mujeres y no me contestaban. Y cuando insistí me dijeron, perdón, estamos en paro. Puta, pues claro, es parte del paro, no contestar ni WhatsApp ni redes, hacerse ausentes, ¿no? Y hay que ver las cifras de cómo bajó el uso de la telefonía, Sí, claro, del exacto. consumo, del trabajo. Va a ser bien interesante porque eso en Estados Unidos se mide mucho, los boicots, cuánto le impactan no solo la economía, sino la dinámica social, a muchas otras cosas que se trastocan esos días o en esas manifestaciones. Y por supuesto, me parece que lo que defraudó, pero no al mismo tiempo no sorprendió, fueron las reacciones de los mandatarios. Me parece que el presidente equivocadamente hoy vuelve al asunto, ya parece como broma, parece como manda, pero el que me sorprendió, porque yo pensé que la cacharía un poco más al vuelo, fue el gobernador, que básicamente expresó algo así como con marchas yo no tomo acuerdos, a mí no me van a, digamos, imponer la agenda, las expresiones y las manifestaciones. Pero ¿por qué te sorprende si así es él? Porque yo creía que iba a contrastarse con el presidente de la República porque era una oportunidad Pero que es su tenía naturaleza. regalada. La tenía enfrente de decir, yo sí tengo la sensibilidad. Total, la marcha es mucho más un tema nacional que local, porque ocurrieron en 60 y pico ciudades. Y en Monterrey Grande y en muchas otras ciudades de manera Pero significativa. las demandas son locales. Hay de las dos. En general, el tema de No, feminicidios. el tema es local. Y en los principales municipios de Jalisco se replicó la marcha. Pero en muchos municipios del país, de manera, incluso en el extranjero. Pero a mí me parece que la podía haber cachado mucho mejor esta, de decir, Sí, claro. simpatizo con la marcha, Porque hago además mía le las salieron bien demandas. algunas cosas. Por ejemplo, el despliegue de la Saldo policía blanco. municipal Saldo- muy fue, primero, la decisión de llevar solo mujeres me parece Sí. que fue un acierto. adecuado, fue acertado. Después, la forma, yo no sé si las prepararon o quién se hizo cargo de decirles cómo debían actuar. Todo el tiempo estuvieron presentes, pero no se notaban. Jamás se acercaron al contingente, siempre estuvieron a los costados, siempre acompañando, siempre pendientes. Mujeres. No intervinieron nunca. Y las agentes viales, las policías viales también aparecieron siempre cuando fue necesario, es decir, en cualquier momento en que había necesidad de reforzar el cierre de la avenida, o si se abrían huecos que fueran a permitir el paso de un vehículo, ahí estaban las agentes viales, al grado que terminaron siendo aplaudidas. Entonces, ¿qué necesidad de meterte en el lío de si ya te había salido bien, ¿Para qué meterte decir? en Mejor quedarte. Es que Exacto. justamente por eso, porque como el presidente López Obrador había sido tan beligerante o tan poco empático con el movimiento, y el gobernador y los alcaldes habían sido mucho más cautos, pues era nomás cuestión de seguir así, decir, De hecho, hago hubo un bien el momento en tema. que y- el gobierno federal pudo ser, pero la Guardia Nacional llegó al final de la ¿En marcha. México? Aquí. ¿Ah, sí? No. Un despegue, eran unos 6 vehículos llenos de elementos de Guardia Nacional. Mujeres, por por niños supuesto. héroes. No, hombres. No. Por Avenida Niños Héroes, a unas cuadras antes de llegar a la glorieta, que fueron a pedir informes de cómo había terminado la marcha. Me parece que afortunadamente no llegaron antes, si no, eso hubiera sido a lo mejor algo complejo. Pues sí, arriesgado inclusive. Julio. Pues obviamente tanto la marcha del 8 de marzo creo que nos sacudió a muchos de nosotros como hombres. Nos recordaron las mujeres lo poderosas que son y contrastó muchísimo, estoy de acuerdo con David, con el siguiente día del paro, porque en la noche, al ver esa marcha, al ver tanta gente, al ver los puños en alto, todo lo que ellas estaban exclamando, y al siguiente día el silencio, la ausencia de ellas, la verdad que sí contrasta y sacude. Si las mujeres querían darnos una lección, sin duda lo lograron. Qué lástima que quienes tenían que aprender la lección, con mayor razón, que son las autoridades, no lo hayan hecho. Yo hubiera esperado del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un cambio, un giro. Todavía tenía oportunidad de hacerlo, a pesar de que fue terco durante los días previos. Bien pudo haber dicho,
¿Saben qué? Luego de ver la marcha del 8 de marzo, de sentir la ausencia de las mujeres, me han sacudido, me han hecho reflexionar. Mujeres mexicanas, estoy con ustedes, me pongo la camiseta, vamos a hacer una gran convocatoria, Ni una siquiera gran tan de mesa. pensarse, ¿verdad? Las respuestas. No, o sea, es Hasta de... con oportunismo político. Claro. Sí, o sea, ahí podía todavía enmendar el camino. Decir, ¿saben qué? Pues después de ver todo esto, por supuesto que no puedo ser indolente. Pero no, fue una respuesta limitada, lejana, indolente, y en el mismo tenor reaccionó Enrique Alfaro. La verdad no puedo creerlo, que no les haya movido absolutamente nada lo que se vivió en estos días. 100,000 mujeres en la Ciudad de México, casi 50,000, entre 35,000 y 50,000 en Guadalajara, miles en toda la República, 5,000 en Colima, es más, donde quiera que te asomes, hubo este tipo de manifestaciones, y esa es una mala noticia, que las autoridades no aprendieron la lección. Pero la buena noticia es que si las mujeres tienen que volver a salir a las calles, lo van a hacer cuantas veces sea necesario, hasta que entendamos. Nos quedan 2 minutos para este bloque y la pregunta obligada es, ¿qué sigue después de todo esto? Porque bueno, ha quedado ya consignado, se ha entendido el mensaje y demás, ya se habló del tema de las autoridades, pero ¿qué le resta a toda la sociedad? Es decir, a los empresarios, cuáles son las asignaturas pendientes, a las propias autoridades, bueno, en general, a cada uno de los sectores. A ver, yo creo que hay algo muy importante aquí, que es empezar a ampliar la visibilización. O sea, ya es un tema que está en agenda, creo que ahora se amplía, creo que nos empezamos a dar cuenta que se da en todos los espacios, y además creo que por lo que sea empieza a haber reacciones en algunos espacios. Por ejemplo, decimos de una buena reacción, y no por que sea el canal de la Nación. Me parece que la reacción del rector con respecto a las pintas en la universidad fue una buena reacción. No sé si lo hizo por pose o si de verdad lo cree, pero me parece que era lo correcto en este momento. No preocuparse por el edificio, no preocuparse por las pintas, sino por lo que le están diciendo quienes pintaron acerca del acoso que hay al interior de la Universidad de Guadalajara. Y déjame agregar que el rector también anunció que iba a promover una materia obligatoria sobre género y mujer en Desde la preparatoria. Lo cual semestre. me parece que habla de que Claro. no fue tan oportunista ni improvisado, sino que en realidad sí hay una sensibilidad fuerte, porque en la universidad ha habido temas de acoso, de violencia, como en todas las instituciones. La reacción de la rectoría, del rector, fue, me parece, bastante sensible y muy hábil, ¿no? Y hay algo que sí me parece preocupante, es que noto mayor agresión en redes sociales de quienes están en contra de las feministas. Las Mucho bestias más, cuando agonizan sí, reaccionan con mayor mucho más virulencia. agresivo, claro. Con esto nos vamos a la pausa y continuamos. En unas cuantas semanas ha cambiado el escenario internacional y hoy se vive una crisis complicada, tanto de salud como económica. Las cifras de enfermos y de fallecimientos aumentan de un día para otro. Países como España e Italia, que parecían intocables, están prácticamente en cuarentena. Y otros, como Francia, parece que van dando los mismos pasos. En América, Estados Unidos ha declarado ya el estado de emergencia, tanto en Los Ángeles, California, como en la región de Nueva York. Argentina se convirtió en la primera nación latinoamericana que reporta un deceso, y otros países como Perú y Chile, incluyendo Brasil, se preparan para enfrentar la emergencia. México parece llevar el tema con más calma, se mantiene en las mismas cifras y asegura que con su sistema de salud, que para muchos parece endeble, podrá contener la enfermedad. Si el coronavirus es la pólvora, el petróleo es la mecha, y a la crisis se suma una guerra de precios sobre el hidrocarburo entre Arabia Saudita y Rusia. Esto ha generado ya turbulencias en los mercados financieros y México, por supuesto, sale con la peor parte. Enfrenta la mayor crisis desde que comenzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Pero bueno, el presidente sigue teniendo otros datos. Él dice que no pasó nada, que el peso mostró que sigue fortalecido y que en realidad no hay gran motivo para preocuparse, lo cual sí preocupa más principalmente a los especialistas, a los expertos, a los economistas, porque dicen que no se está midiendo realmente la situación, que lo que ocurrió con este lunes negro es tan solo una probadita de algo que puede arreciar en próximas fechas y que lo lamentable es que el gobierno federal no esté tomando cartas y esté tomando acciones reales pues para hacer frente a lo que está por venir, y por lo pronto ya nos auguran que también este 2020 podríamos cerrar con 0 crecimiento, lo cual también traerá un impacto en el empleo y en otros tantos indicadores que podrían irse en negativos. Pues así es, el cuadro para México es poco alentador, de hecho es bastante preocupante, y se conjugan una serie de variables que pareciera que no tienen, digamos, relación entre sí, y que incluso son mucho más exógenas que endógenas, es decir, escapan al control y a la responsabilidad y a la autoría de las autoridades o de los actores del país. Pero justamente a países como México, que tienen economías vulnerables, que tienen sistemas sociales desarticulados, que tienen, digamos, características que no los hacen fuertes, este tipo de situaciones globales les pegan más. Por eso los países preparados, más digamos, poderosos, pues pueden enfrentar estas crisis globales de mejor manera. El tema de la guerra de los precios del petróleo le pegó a México, creo que es la variable que más le pega, porque justamente se ha afincado, se ha apostado mucho por el rescate petrolero, por aumentar la producción, incluso por los anuncios, que quizás sean solo eso, anuncios de la construcción de una refinería, pero vaya, los mensajes que ha mandado México en materia energética y de petróleo han sido totalmente los equivocados. A $30 el barril de la mezcla mexicana, simplemente ya no es negocio sacarlo y exportarlo. Probablemente es mucho mejor cerrar del todo muchas de los pozos de los lugares de extracción de petróleo y simplemente importar gasolinas baratas de Estados Unidos. A ese nivel estamos llegando, donde además ya las coberturas de las caídas, pues evidentemente no alcanzaron, porque no se pueden comprar coberturas para caídas tan drásticas como esa. Y esto me parece que es una señal brutal al gobierno mexicano de que el camino de la petrolización en un momento de absoluta decadencia de Pemex, pues es un absurdo completamente. En el caso de la moneda, pues es que porque el peso está débil, porque a las monedas débiles así les va, yo creo que va a rebotar, yo creo que va a regresar y terminará estabilizando, no en los niveles de hace una semana, pero no va a quedarse en el 21 o 20, quizás se quede en el 19 y tantos. Esas son variables más volátiles. Y el tema del coronavirus pues nos está, digamos, haciendo, digamos, una expectativa muy fuerte. Hay países en Latinoamérica que ya han tomado medidas muy drásticas, como suspender clases, suspender actividades, eventos, etcétera. México creo que lo está tomando todavía con más reservas. A mí no me parece mal, porque la experiencia pasada del SARS se tomaron medidas extremas que nunca fueron necesarias. Habría que esperar, la influenza, perdón. Habría que esperar un poco más a ver cómo brinca a Estados Unidos o a otras partes del Caribe o de Centroamérica para que eso, digamos, se tome más en serio. Por lo pronto creo que las medidas y la manera en que lo ha llevado el gobierno mexicano es acertada. Simplemente es un tema que nos rebasa completamente y que está afectando, como lo decías, la economía mundial. En este momento la producción mexicana paradójicamente podría subir porque está sustituyendo a una parte de la producción que se cayó en China, donde por cierto ya controlaron el virus, o por lo menos ya la epidemia se estabilizó. Incluso el presidente chino Xi Jinping ya visitó Wuhan y la provincia de Hubei, y básicamente están retomando la actividad económica. Entonces, todavía aquí no entramos a la crisis del coronavirus cuando China está de alguna manera saliendo. Julio. Bueno, pues respecto al asunto económico, pasamos del domingo púrpura al lunes negro,
y se le juntó todo al gobierno de la República, esta crisis del coronavirus que está pegando a nivel mundial. Allá en Europa se han perdido 3 billones de dólares más o menos en los últimos días debido a los paros económicos que se han tenido que convocar, incluso hasta en Italia, el calcio famoso, el fútbol. Imagínate, hasta eso tuvo que parar. Claro. Algo saben allá que nosotros no conocemos aquí, porque siguen dándose las actividades multitudinarias, conciertos, partidos de fútbol, y no se está todavía tomando ningún tipo de Bueno, en Italia de también previsión, no es que algo sepa, pues algo que ya están padeciendo, Julio. algo que están padeciendo Y las muertes. Pero aún así, aquí se podrían estar ya tomando medidas desde ahora. Es imposible no caer a la suspicacia, lo platicábamos antes de entrar al aire. ¿Crees que con 5 o 6 casos te parece que...? No, pero de que va a llegar alguna vez. Y pues en este caso, es inevitable sospechar si no están o no ocultando casos, lo comentábamos hace rato. Sí, ese sí es un Pareciera que no, porque también coincido con lo que aquí planteamos fuera del aire. En México es muy difícil el esconder algo, prácticamente algún funcionario se le puede salir, se puede filtrar. No es un régimen todavía tan totalitario como el de China, aunque muchos digan que vamos rumbo a eso, al totalitarismo, pero no es todavía un régimen tan fuerte que pueda controlar hasta las comunicaciones. Aquí no veo viable que se estén ocultando casos todavía. Simplemente todavía no han llegado estos casos y no se ha regado, porque 6 o 7 todavía no es emergencia, como dice Sonia, pero también sí veo cierta mano blanda en el asunto. Yo creo que sí, tendría que fortalecerse la campaña de concientización y tener preparados los insumos, porque parece que sí es algo que si les pegó en Estados Unidos, que se supone que tienen un sistema de salud más robusto, aunque funcione diferente con otro tipo de esquemas, pues con más razón que no le pegue aquí, sobre todo los adultos mayores de las comunidades apartadas donde hay muchas carencias. En lo de la economía, pues al parecer son motivos externos. Yo sí confío en que pueda haber un acuerdo en la OPEP, porque pues esto no puede seguir así. Obviamente está esta guerra comercial, pero eventualmente tendrán que ponerse de acuerdo. Ya se está recuperando el dólar. Quiero pensar que esto no es la tragedia la tragedia económica que algunos con mezquindad están esperando, Hay muchos que hasta parece que quieren que venga una crisis económica para regodearse y para decir, miren, se los dije. La verdad que eso no se vale. Hay muchos que sí parece que lo están esperando, mi querido Es que esa José parte Ángel. de que sean solamente factores externos es lo lamentable, porque bueno... Pues, en por este factor caso del petróleo sí lo fue. Sí, pero hay otros en los que no nada más es lo externo. Simplemente al empresariado no le está agradando del todo lo dijo Gustavo de Hoyos de Coparmex, incluso federal. dijo, el gobierno está destruyendo la inversión, pero ese era otro tema que no estábamos tratando hoy. No, pues pero va- sí hay va desconfianza. junto con pegado. Sí hay Es esa parte de la desconfianza. economía. Claro que la hay, lo han dicho los cúpulos. Claro. Sonia. A ver, coincido con David en el poco margen que hay ante algunos fenómenos en el control de la economía nacional, sobre todo con una moneda tan frágil como el peso. En el tema del petróleo, creo que agarra a México esta crisis en uno de sus peores momentos, justamente con este intento de cambio que trató de hacer el gobierno federal, pero además con un rezago que trae Pemex por los problemas de corrupción, por lo que ha sucedido en el tema del huachicol. Es decir, México, un productor de petróleo que podría beneficiarse de las crisis petroleras, siempre termina perdiendo por su dependencia económica del petróleo y por el manejo corrupto que tiene o el manejo inadecuado ya en esta administración sobre el tema petrolero. Y con respecto al coronavirus, yo lo que creo es que... no me parece que se esté actuando o que no se esté haciendo lo necesario. Me parece que los casos que ha habido en México todavía no ameritan
una suspensión ni de actividades económicas ni de clases. Creo que eso sí sería terrible y entonces sería entrar en un pánico que sí afectaría de manera innecesaria la economía de nuestro país. Lo vimos en algunas ciudades de Estados Unidos ahora con los avisos de restricciones de traslados, en particular en la zona donde todavía hace frío, que es donde podrían registrarse más casos, por ejemplo, hacia Nueva York. Las compras de pánico han sido tremendas. Entonces, ¿qué necesidad de crear una crisis como esta de manera ficticia? Porque en realidad, por las características del coronavirus, sería, sobre todo para un país desarrollado como Estados Unidos, más fácil enfrentar en caso de cada uno de los contagios. Y en el caso de los medicamentos y las condiciones climáticas de México, me parece que no se necesita mucho más de lo que se está haciendo. Viene ya, han aumentado las temperaturas, eso es un ambiente que va en contra del coronavirus, de la transmisión. De hecho, los casos que ha habido, todos son importados. Y entonces, y además de tiempos de frío. Y lo que habían dicho algunos científicos acerca de que se estaba un poco sobrevalorando lo que estaba pasando con el coronavirus, que iba a empezar a bajar en China conforme fuera aumentando la temperatura, y es lo que está pasando, ¿no? De momento son hasta las 7 de la noche de este martes 7 casos confirmados, sí, al corte del día de hoy, y 37 casos sospechosos. Poco crecimiento todavía de este A mí me parece que el manejo del tema por parte del gobierno federal ha sido es más letal que el coronavirus. Cualquier cosa, la diabetes, el cártel, los accidentes de tráfico, cualquier cosa. Claro. Estadísticamente es insignificante, pero la amenaza, la psicosis es la mayor amenaza, y en efecto yo coincido que si además le metemos el ingrediente de parar actividades, el asunto se puede complicar. A mí me parece que el manejo de la crisis, que todavía no hace crisis en México por parte del gobierno federal, ha sido asertiva y ha sido la correcta. López-Gatell me parece uno de los mejores funcionarios que yo he visto en las últimas décadas. Me parece que el manejo ecuánime, responsable, honesto. Y el control de los casos, el decir, aquí está y lo tengo ya ubicado, tengo ubicados los contactos que tuvo, me parece que eso le da seriedad a cómo se está abordando el tema. Sí, está trabajando bien, conoce, tiene su postdoctorado en Baltimore. Es muy bueno, es mejor que el secretario mismo. El otro tema que también sacudió mucho fue el tema de la caída de las bolsas, que estuvo asociado a la guerra, que también fue, impactante ver cómo se desplomaban las bolsas y tuvieron que entrar las famosas, alarmas que interrumpen la actividad bursátil cuando tienen una caída de más de 7 puntos o de 15 puntos, o no recuerdo cuál fue el umbral, pero no se habían activado esos topes desde hace por lo menos una década. Y te habla de la volatilidad también del mercado mundial, donde todo se está conjugando, y pareciera que efectivamente es totalmente exógeno al país, pero al mismo tiempo pues el país no ha hecho bien su chamba como para estar listo para enfrentar esos casos. Frente al coronavirus es otra historia, ahí no podemos hacer, claro. Pero sí podríamos tener una economía un poquito más robusta, donde hemos perdido la confianza de inversionistas, no solo nacionales, sino extranjeros, y por eso las predicciones de crecimiento para este año ya son 0. Y eso creo que lo que va a ocurrir más pronto que tarde será que tengan que, hablar de una reforma fiscal o de buscar fondos alternativos, financiamiento adicional, que ya ocurrió el año pasado cuando la economía se vino abajo, que no se recaudó lo que se pensaba y el gasto programado comprometido era superior a los ingresos, y ya echaron mano en el gobierno federal del Fondo de Estabilización, que es de las pocas cosas que hizo bien la administración pasada, que era un fondo justamente para este tipo de shocks cambiarios, donde precisamente pudiera intervenir el gobierno. Le inyectaron dinero ayer, habrá que ver cuánto fue finalmente para estabilizar el peso, pero se necesita para ese tipo de sucesos y no tanto para cubrir un boquete fiscal por no hacer una reforma fiscal o por comprometer gasto que no se puede cubrir o por otras razones de mal manejo de la gestión financiera. Por lo pronto, los expertos financieros lo que sí dicen, que a manera de consejo para grandes empresarios o para la economía doméstica, pues es que se siga cuidando el dinero, se siga cuidando el empleo, no se endeude, evitar adquirir cualquier crédito, inclusive sea de vivienda o de automóvil. Es decir, pues están llamando a mucha cautela, lo cual también nos habla entonces de que pues sí, la situación
está en relativo Pero eso riesgo en si no se México cuida, siempre ¿no? tienes que hacerlo, no necesitas una crisis. México, el país Yo de los pensé que le estaban 10 diciendo al años. gobierno, no bueno. gastes de más, ten cuidado. ándale. Le estaban hablando a papá gobierno. Sí. ¿A quién? Estaba circulando, por ejemplo, hay un video de los propósitos de Año Nuevo de 1988, de esos archivos de una televisora, y ahí decían que esperamos que el próximo año se termine la crisis económica. Siempre eso le va a pegar aquí a México, no es consuelo, es realidad simplemente para que tengamos que... No es algo que va a revertir de la noche a la mañana al actual gobierno, ni a quien llegue tampoco. Es la realidad. No, pero cuando le abonas, pues sí tienes que empezar a encontrar algún tope para algunos actos que se están tomando o algunas acciones que se están tomando Por ejemplo, o decidiendo. Y en ese sentido, estos temas que hemos estado comentando son mucho más de orden nacional, Sí, ¿no? claro. Son más, digamos, responsabilidad del gobierno federal, aunque todas las autoridades en, digamos, sus distintas competencias de manera concurrente tienen que colaborar, pero el tema de una epidemia pues es nacional, no tiene fronteras, el tema de la política económica es nacional. Los dos Y la temas. verdad es que están poniendo en una situación mucho más complicada al presidente de la República. De hace un mes, vaya, en el horizonte no existían Claro. estos temas, y además en un momento donde su popularidad está Popularidad cayendo, baja. y efectivamente yo creo que con el tema de la marcha de las mujeres y el movimiento feminista, pues es un punto de inflexión para mí en este sexenio. Yo podría decir que esta es la semana que va a determinar muchísimo lo que va a pasar el resto de la administración. Una popularidad que ya se encuentra en el 47%, ¿no? 50 y no, arriba, en Ah, el 57. 51, 57 es lo que... Pues depende, sí, El para promedio las 56. No, está arriba del 50% todavía, muy arriba. Bueno, En algunas 59, María de las Heras todavía le da esa. De 77, 82 llegó a estar. 20 puntos y se ha acelerado, lo decíamos la semana pasada. sí, en el justo la último semana pasada lo bimestre. comentábamos. En el último bimestre es cuando se ha acelerado ese desgaste, Claro. coincidiendo con estos temas. Pues nosotros vamos a ir a una breve pausa para regresar enseguida con usted. Hay mucho más, no se vaya. Fuerzas se mueven en busca de alinear a la sociedad civil desde la Secretaría de Planeación y Participación, señalan algunos especialistas y columnistas. Un intento claro de esto es la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado, enviada al Congreso, que aparentemente despoja al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de algunas competencias constitucionales. La susodicha Secretaría contempla erigir un Consejo de Participación Ciudadana y Popular con 11 espacios supuestamente para ciudadanos, pero con evidente riesgo de que se repartan como parte de cuotas para ciertos sectores a modo. No se incluirían a sindicatos, profesionistas, campesinos y migrantes. ¿Y qué cree? Si usted quería participar, la convocatoria ya se publicó y se inscribieron 24 personas, de los que saldrán los 11 elegidos, ya cuestionados por su bajo perfil. En manos de unos cuantos, ya comprometidos, quedará entonces dictaminar la procedencia nada menos que de los 16 mecanismos de democracia directa que contempla la legislación. Bueno, pues ¿qué va a suceder entonces con todo este tema de la participación ciudadana y también con el sistema anticorrupción al cual como que le tienen ganas de los actores políticos, creo que desde el inicio siguen con esas ganas. Sonia. A ver, separando los Vamos dos separando. temas. Primero, participación ciudadana. Participación ciudadana. Creo que es algo que se ha venido dando desde hace alrededor de un año más o menos. Poco a poco lo que ha intentado hacer el gobierno del Estado es quedarse en el Poder Ejecutivo con las atribuciones en materia de participación ciudadana. Ante el silencio de la institución que tendría que ser quien defendiera esas atribuciones, que es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. De hecho, cuando empezó este movimiento de darle esta participación, ahora sí que en el tema de manera más directa a la dependencia que encabeza Margarita Sierra,
se le preguntó al presidente del Instituto Electoral, Guillermo Alcaraz, que si él creía que se tenía que ir por la vía jurídica a tratar de frenar esta reforma, y él dijo que no, como que le gustó que le quitaran chamba o no sé. Pero luego sigue pidiendo dinero para según ellos, ejercer las funciones de participación ciudadana. Yo la verdad que los institutos electorales siempre me han parecido como que sobran en muchas cosas o que son demasiado grandes para lo que en realidad sirven. Sí creo que debió defenderlo, es decir, que no sean el instituto que garantice o que impulse la participación ciudadana como tendría que ser, como se lo manda la Constitución, no quiere decir que deba renunciar a esas atribuciones solo para no pelearse con el gobernador. Creo que le hace falta más carácter a la institución, y no solamente al presidente, porque además hay un consejo que es el que toma las decisiones, que debería alzar la voz, que creo que tendría que ser el que esté pendiente de este tipo de cuestiones, porque luego pueden pasar cosas delicadas como lo que vimos con la petición de plebiscito en el caso de las obras aquí en Zapopan, que gestionó Pepe Martínez. No porque tenga la razón Pepe Martínez, sino porque la forma en que se va enturbiando y quién toma finalmente la decisión, que son los mismos que quieren favorecer a la familia del gobernador que tiene una empresa para que construya ahí unos departamentos, y dejar en manos de los diputados de Movimiento Ciudadano esta decisión, creo que nos habla de pues entonces, ¿para qué queremos las figuras de participación ciudadana? Dejemos de simular que van a tomar en cuenta a los ciudadanos y que nomás el día que quieren que voten se acuerdan que existen y ya, ¿para qué nos hacemos tontos? Creo que en esta parte lo han hecho poco a poco, con los consejos también que se crearon en los municipios, para que sean los municipios los primeros que resuelvan. Creo que en términos generales lo que han tratado de hacer es que los poderes ejecutivos municipales y estatal tengan mayor control sobre la posibilidad de que el ciudadano se moleste o busque ejercer alguna de estas figuras de participación ciudadana para revocar alguna decisión del gobierno. Y con respecto al sistema anticorrupción, yo sigo pensando que el sistema anticorrupción todavía no nos da nada, pero eso no quiere decir que quiero que desaparezca o que se le resten fortaleza. Me parece que para la autoridad es muy cómodo un sistema anticorrupción y un consejo de participación social que no tenga la fuerza suficiente, que esté peleando otras cosas. Este tema del sueldo que luego a los diputados les encanta y a los políticos les encanta exhibir a quienes forman parte de los institutos y los órganos, porque es algo que por supuesto que a la gente le molesta. Claro. La gente quiere que todo sea, por supuesto que si le dices, oye, tiene que ser gratuito así, lo que no miden quizá los políticos, los diputados, es que con esto solamente están desgastando más a un sistema. Y a ellos les conviene porque yo no creo que haya un político al que quiera un sistema anticorrupción fuerte que lo esté vigilando. Creo que va por ahí. Sí, en definitiva, desde el inicio parecería que esa es la intención, hacer que todo evidencie que no funciona el sistema anticorrupción para poder decir, ya ven que no es el camino, entonces vamos nosotros a retomar las riendas. Cuando si no ha funcionado, ha sido, en casos concretos, ha sido por las mismas presiones de los políticos, exactamente. Sí, exacto. A ver, o porque amenazan y se meten con los funcionarios responsables para impedirles que hagan su chamba. Tratando de no combinarlos, como también lo señalaba Sonia, en el caso de la participación ciudadana, fomentarla, coordinarla desde el gobierno, David. Pues es que es una paradoja. A mí me parece que justamente el haberle restado atribuciones a el organismo constitucionalmente facultado para llevar la participación en el Estado y que es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, igual que en otros estados, igual que a nivel federal con el INE, me parece que es una contradicción de un gobierno que justamente enarboló la participación como una de sus identidades políticas, que en su momento me parece que fue innovadora y que hoy se convierte en una suerte de burocratización de la participación. Y es una paradoja porque la participación, por definición, no puede, digamos, inducirse desde el Estado, desde el gobierno, sino que debe de facilitarse para que ocurra desde la sociedad civil, desde las universidades, desde los profesionistas, desde los colegios, los gremios, los sindicatos.
Es una paradoja, pero es una paradoja que responde a una moda, donde todo se hace participativo. Y no solo fue la parte de quitarle al Instituto Electoral una parte fundamental que tiene que ver con la dictaminación de la procedencia o no de las distintas figuras de participación, plebiscito, consulta, revocación, ratificación, 16 figuras contempla la Constitución del Estado, sino también que abrieron una cantidad de consejos, uno por secretaría, por dependencia, uno por ayuntamiento, uno por gabinete, uno por tema, uno que es el que más se ha atorado, que es el estatal, el que va a ser a nivel estatal, que se llama de gobernanza, participación popular, un nombre muy largo, que es difícil de recordar, pero que al no lograrse lanzar el año pasado, porque fue un fracaso su convocatoria, ahora lo están planteando, pero ya ni siquiera con la participación del Congreso y, por supuesto, mucho menos del Instituto Electoral y de ninguna otra instancia u organismo constitucional o ciudadano. Ya es totalmente vinculado a esta Secretaría de reciente creación de Participación Ciudadana, que justamente está llevando la participación desde el Ejecutivo. Y eso me parece que tiene no solo una contradicción inherente a la idea misma de la participación, sino un riesgo latente, que es que se partidice la participación, como de hecho ocurre y como varios lo denuncian, que tiene un sesgo partidista, como es normal, porque está llevado desde el gobierno. Es decir, no es una participación que ocurra desde un organismo que, si bien no es muy ciudadano ya, o es cuasi ciudadano como podría ser el organismo electoral, por lo menos es plural y hay ciertos equilibrios que permiten que la participación y en general la conducción de las elecciones no se cargue a ni uno ni a otro lado, que es precisamente una de las bondades de los órganos colegiados, que esa pluralidad, salvo cuando se corre mucho a una mayoría o se desplaza a una minoría, generalmente hay equilibrios. En los ejecutivos no, por definición, porque son unipersonales y ese titular del organismo, del gobierno, emana de un partido político y en este caso de Movimiento Ciudadano. Entonces me parece que la participación, que fue una bandera en Jalisco muy importante, que se llevó incluso a la práctica en algunos casos, como fue la ratificación, que por más polémica y simulada que haya sido, fue interesante en su momento hace una década, hoy está en desuso. Es más, esas prácticas se están dejando de lado y las demás a las que aludía Sonia se están también obstaculizando mucho más por el pésimo diseño de la legislación que pone candados, impedimentos, vericuetos, hace que intervengan tribunales, amparos. Eso es muy complicado. Y el error básicamente tiene que ver con dos aspectos bien concretos. Uno, que el umbral de firmas para para presentar una iniciativa, hacer una solicitud, es bajísimo y entonces un puñado de ciudadanos puede pedir lo que sea. Y segundo, porque los criterios de trascendencia, es decir, cuando la autoridad, sea electoral antes, ahora la secretaria de Planeación decida si procede o no, tiene que ver con el alcance, con la trascendencia, con el impacto. Es decir, no cualquier cosa puede volverse un plebiscito, un referéndum, una consulta. Tiene que haber criterios. Esos tampoco ya están en la ley. La reforma del año pasado, que fue, me parece, un Frankenstein de la participación en Jalisco, no llegó a entrar en vigor en su consejo cuando ya la reformaron en días pasados y está a punto de entrar en vigor una nueva ley de participación que sigue sin entrar en vigor a un año y más de una nueva administración que debería de estar abriendo espacios genuinos y auténticos a la participación ciudadana. Claro. Respecto al otro tema de pues cómo le quieren seguir metiendo mano al sistema anticorrupción, el contexto es que hay una iniciativa que inclusive ya desde la Junta de Coordinación Política han avalado para que se les retire el salario pues a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana del sistema anticorrupción, porque dice el diputado Jesús Hurtado, legislador panista, pues que además de que ganan mucho, pues no dan resultados y además han tratado de meterse en lo que no les toca. Luego ya les señala hasta de presuntos actos de corrupción, aunque se hace bolas en cuanto a definir por qué motivos han caído o incurrido en actos de corrupción, pero sí dice que se están metiendo a tratar de tomar decisiones que no les corresponden y que le tocan nada más a los diputados. Bueno, en una entrevista que le realicé me dijo que hasta sí hay personas de primera y de segunda. Instituciones, dijo. Primero personas y luego ya me dijo que las instituciones. Pero bueno, total,
¿Y cuáles De eran esta las manera, instituciones de segunda para el no sé cuáles son diputado? las de segunda, pero creo A que lo los mejor el diputados sí Congreso. son, el Congreso son los de No, primera. se refería que al poder, a los poderes, sí son instancias que los de tres primer poderes. orden, debió haber dicho, y hay instituciones derivadas Lo que quiso decir. de segunda Pero dijo de que son de segundo orden. primera. Son Sí, de primera. y digo, de no segunda. es muy preciso ni muy culto, lo dijo mal, pero digamos tenía un Eso punto. quiso decir. Pero bueno, Julio, de que le quieren meter mano, sí le quieren meter mano. no, y sí se claro. van por esta parte popular o populista que bien señalaba Sonia, que es vamos quitándoles el sueldo. Se equivoca sin duda el diputado Es casi tu paisano. Jesús Hurtado, casi, pero no, afortunadamente. Se equivoca el diputado Jesús Hurtado, mira, porque en primer lugar el Comité de Participación Social efectivamente realiza evaluaciones para algunos aspirantes a ciertos cargos. Claro. Pero esto es porque los mismos diputados en la misma ley lo han puesto. Que para empezar no se quieren dar baños de pureza a los legisladores y decir que ellos son los auténticos representantes del pueblo. Eso es una falacia, ¿eh? En realidad la democracia mexicana y en muchos países no elegimos realmente a quien deseamos que nos represente. Tenemos un menú muy limitado en una boleta de los que llegan a ciertas candidaturas por enjuagues políticos. No llega ahí quien quiere uno que esté, sino que son los grupos de interés los que finalmente acuerdan y en lo oscurito ponen a los candidatos en la boleta. No es cierto que son representantes populares, no seamos ingenuos. Acá al menos el proceso con el cual se eligen a los integrantes del Comité de Participación Social, pues al menos a los políticos o a los que tienen ese rostro claro, al menos los deja un poco al margen, los deja fuera, porque hay que recordar que está una comisión de selección de los cuales todos los integrantes son respetables y por supuesto que no forman de parte de la clase política. Podrán decir, son de tal institución y esa institución es de tal grupo, pues entonces que lo saquen de las cuevas, que saquen de las cavernas a los que van a estar en los comités de selección. Por supuesto que todos somos, en este caso, personas que tenemos relación con mucha gente, no hay que ser tampoco tan puristas, pero al menos está un filtro que garantiza que lleguen perfiles muy buenos también al Comité de Participación Social, en el cual también todos sus integrantes, empezando por la presidenta Lucía Almaraz, son intachables. Por supuesto que no podemos cuestionar a ninguno. Y entonces luego, si de veras el Comité de Participación Social, que es solo una de las instancias que forman el sistema, que es lo que yo siempre digo aquí, que hay que informarle a las personas con claridad, no decir que solo la Fiscalía Anticorrupción, que ha ido de error en error y de fracaso en fracaso, es el sistema completo, ¿no? Esa es nada más una instancia. El Comité de Participación Social es otra, y el Secretariado Ejecutivo es otra, y hay varias instancias. Entonces, si de veras no hubiera tantos resultados, entonces ¿por qué le quieren pegar? Entonces, ¿por qué quieren debilitarlo? Porque si les quitas el salario, que por cierto, no es un salario como las canonjías de los consejeros del IFE, que tienen bonos y que tienen aguinaldos y que tienen gasolina y que tienen 1000 cosas. Acá se les paga por honorarios, nada más, y no están creando ninguna antigüedad, no se les está dando ningún bono adicional, y pues por supuesto que tienen otras actividades de las cuales viven y vivirán, porque es limitado. Entonces, ya para terminar, si realmente no hubiera resultados, entonces ¿para qué le quieren pegar? La realidad es que quieren presionar al Comité de Participación Social porque se viene el nombramiento de 8 magistrados, en los cuales, de acuerdo con la nueva ley, el Comité de Participación Social ahora sí tendría que evaluar, Claro. que por cierto, ni siquiera las evaluaciones, hasta descarados son los diputados, porque ni le hacen caso a las Ni van. evaluaciones, ni van, y además cuando está el resultado, no nombran a los mejor calificados, nombran al que les da su gana. Entonces, que no se den esos baños de pureza, por favor. Bueno, pues ya Julio justo ha mencionado parte de los intereses que en esta materia existen. Nos resta un minuto, un poco menos. ¿Alguien que guste agregar algo? No, yo iba justamente a decir que lo que en realidad está de fondo con esta iniciativa es un poco un amague al comité que puede ser estorboso para un momento de nombramientos tan importante como son 8 magistraturas y 3 consejerías de la Bien, judicatura. cierto.
y por tanto, pues hay, digamos, incomodidad de que podamos meternos. Yo lo que he dicho es que vamos a acompañar el proceso, nos vamos a meter como nos pide la ley, porque a veces, aunque no nos establece la ley, nuestra participación nos la piden diputados para tal o cual proceso. En este caso sí estamos facultados y obligados. Claro. Y lo vamos a hacer en buena lid, pero sí le vamos a subir el nivel para que escojan entre los que ellos quieran a los mejores. Pues nos vamos, compañeros. Muchas gracias. Buenas noches. Muy amables. Buenas noches y hasta la próxima semana.